Todo el tiempo actúo para Ahora no tengo pensar como dentro. aprender a poner un efecto en el sonido. Aparecer en la intro de Superhábitos es el objetivo de mi semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el podcast de superhábitos.com, una comunidad de emprendedores que crean negocios que los apasionan y que hacen del mundo un lugar mejor. Si quieres escuchar más de nuestro podcast, búscanos en iTunes o suscríbete a nuestro newsletter. También nos puedes encontrar en YouTube. Volvemos en un segundo. Me acordaba recién cuando estábamos organizando una conferencia de negocios que estábamos pensando como la frase de abajo de la conferencia. El tema es que uno dijo... ¿Vos estabas organizando una conferencia? Claro, yo estaba organizando una conferencia con un grupo de personas y estábamos pensando como la frase de abajo del eslogan. El eslogan, básicamente. El tema es que uno dice, tiene que ser algo que sea con tecnología, emprendimientos. Entonces uno dice... Tecnología, que quede tecnología. Bueno, tiene que ser 3 palabras por una regla de marketing. Y uno dice que sea tecnología. El otro dice, y que tiene que tener diseño. Y otro dice, ya sé, tecnología, educación y diseño. Y yo digo, ¿en serio? TED, ¿de verdad? Oh, ¿a quién se le habrá ocurrido antes tecnología, educación y diseño? TED. Bueno, hoy vamos a hablar de TED. Hoy vamos a hablar sobre 10 mejores charlas de TED, pero al igual que todos nuestros... top 10 anárquicos, no vamos a hacer un top 10 de acuerdo a qué tan buenos son, sino que vamos a agarrar 10 categorías, en realidad 8, y con 2 menciones de honor, y para cada categoría vamos a elegir una charla que ganó el premio para esa categoría en particular. Que esas son las charlas, digamos, para que la audiencia lo sepa, son charlas, nosotros hicimos como una votación interna y ahora vamos a hablar directamente de quién ganó en cada categoría, ¿verdad? Claro, ahora vamos a hablar directamente de quién ganó en cada categoría y están al final estas últimas 2 charlas que, por tener muchos votos pero no llegar a ganar en su categoría, quedaron como charlas para menciones de honor, por así decirlo. Algunas de las charlas son bastante mainstream, bastante conocidas, otras no tanto. Así que vamos a empezar con nuestra primer categoría, que es, obviamente, negocios en general, marketing, etcétera. Y nuestro ganador para esta categoría fue cómo lograr que tus ideas se transmitan, de Seth Godin. La charla de Seth Godin me parece muy interesante. Es una charla que no es nueva, no sé de qué año, debe ser 2007, 2008. Igual me hizo pensar, acordar mucho a Steve Jobs como Seth Godin en esa charla, particularmente Steve Jobs cuando se estaba muriendo. Eso fue lo raro, bueno, quizás por lo flaco que es Seth Godin. Pero Seth Godin, para quienes no lo conocen, es un gurú del marketing. Es uno de los grandes pensadores del marketing del presente. Y él en un libro plantea la idea de marketing del permiso, que habla un poco, creo, es como la base fundamental de esta charla. Y es básicamente, a la gente no le interesa tu mensaje. A la gente no le interesa tu mensaje. Y la forma en la cual vos querés comunicar tus ideas hoy no es interrumpiendo a la gente, por ejemplo, con un aviso publicitario, que es lo típico de la televisión y los medios masivos. Vos estás viendo algo que te interesa y de repente te meten algo que no te interesa para llamar tu atención. Te ponen carteles, te ponen luces, sonidos, te suben el volumen de la publicidad. Entonces él dice, bueno, eso no es el camino. Y a partir de eso, él va a decir, bueno, ¿cómo haces hoy en un mar de productos para lograr que tus ideas se vean por encima de la multitud? Bueno, a mí me alegró un montón cuando vos nos mandaste el mail de hagamos un episodio del podcast sobre charlas de TED. Fue como que fue una oportunidad para por ahí volver hacia atrás, revisitar un montón de ideas que habíamos escuchado. Y esta de Seth Godin, como que la vi y pensé, wow, este día nos influyó tanto, impactó tanto en la forma en la que hacemos las cosas. Porque, como vos dijiste, lo primero que hace Seth Godin en esta charla es te corta de cuajo, por decirlo de alguna manera. No puedo creer que acabo de decir de cuajo como en un podcast, pero corta de cuajo con la preocupación que uno por ahí ¿Qué tiene. significa cortar de cuajo? No entiendo. ¿De Cortar dónde? de raíz. El cuajo, cortar de cuajo es como cortar de la... ¿El cuajo es la raíz? no sé si es la raíz, pero significa eso. Significa cortar desde lo básico, que no quede nada. Cortar desde la base.
Estaba como por decir qué significa cuajo, pero... Igual no está mal decirlo, no sé por qué. No, claro, Es pero... una frase normal. Claro, pero ahora eso me hace como preguntarme como qué significa cuajo realmente. Porque lo tengo asociado como con los productos lácteos, pero... Por cuajar la leche. También Claro. No puede ser tengo ni que idea qué venga de ahí. significa igual tampoco cuajar la leche. Bueno, ya vamos a encontrar, sí, ya vamos a encontrar como alguna charla de TED que hable sobre... No creo que... No, Bueno. no creo que encontremos una charla de TED que hable de eso. Corte raíz con la idea de... Si vos querés que tu emprendimiento sea conocido, tenés que hacer publicidad en la tele, las revistas, interrumpir a las personas y todas estas formas que por ahí mientras crecíamos estábamos acostumbrados, que era la forma en la que los negocios se hacían conocer. Y fue, o sea, uno de los puntos claves de TED es, si vos ves suficientes charlas de TED, estás viviendo como 2, 3 o más años en el futuro. Como que son ideas que recién están saliendo y cuando Seth Godin dijo esto en TED, 2, 3 años después se volvió tipo como toda una ola el tema del marketing basado en contenidos y el tema de aportar valor en la difusión. Entonces, esta charla de Seth Godin a mí me impactó, primero por el tema este de cortar con la vieja idea de hacer publicidad y darte algo nuevo. Y en segundo lugar, porque en esta charla es que él menciona el tema de que vos tenés que ser remarkable, o sea, tenés que resaltar, tiene que ser algo memorable. Y el tema de ser memorable, de crear cosas que sean distintas a los demás, también es algo que por ahí rompe con esta idea de querer quedar bien con todo el mundo. Dice, no tenés que quedar bien con todo el mundo, vos tenés que crear algo que sea único, que sea tan distinto que la gente lo recuerde. Porque todos los grandes nichos, todas las cosas demasiado comunes ya están ocupadas. Sí, y el ejemplo que nosotros, yo me acuerdo que lo charlábamos con Mati muchas veces, el ejemplo que él dice es, si vos vas por una carretera, si vas por una ruta o por la calle, en el campo, una carretera sería entonces, y de repente ves una vaca al costado, la vaca no te llama la atención en lo más mínimo, es una vaca, todos vemos vacas constantemente. Entonces, no te interesa, seguís de largo. De repente, si vos ves una vaca violeta, te llama la atención. Y te quedas a mirarle, decís, una vaca violeta, ¿qué hace una vaca violeta acá? Y lo más probable es que le saques una foto y la subas a Facebook y la subas a Instagram y la comparten en todas las redes. Claro, y le cuentes a tu familia como, che, mirá, encontré esta vaca violeta. Ahora, de repente, si todas las vacas fueran violetas, ya la vaca ya no te interesaría. Entonces, lo que dice Seth Godin es, bueno, vos tenés que ser la vaca violeta. Y yo me acuerdo que con Mati, cuando charlábamos sobre emprendimientos, decíamos, estamos siendo la vaca violeta. Y vos sabés que ayer estaba viendo la charla de nuevo y tiene una frase que es buenísima. Dice, en la nueva era del marketing, muy bueno es muy malo. O sea, ser muy buenos hoy es una pésima idea. Porque si sos muy bueno, no interesás, sos uno más. Hay mucha gente muy buena. Vos tenés que ser, bueno, remarkable. Tenés que ir más allá de ser muy bueno. Ser muy bueno no alcanza para nada. Y conectándose un poco con temas que hablamos normalmente en Superhábitos, mucho de cuando nosotros hablamos de la chispa, por ahí las personas, uno de los principales miedos que tienen es, pero mi idea es muy rara. Pero, o sea, yo pienso que esto sí le va a servir a las personas, pero esto es muy raro. Y un poco lo que Seth Godin dijo acá es, bueno, eso no necesariamente es malo. Lo malo, nosotros lo sabemos, sería si tu servicio, tu producto no le sirve a nadie. Pero si le sirve y es raro, probablemente sea una forma muy buena de destacar en marketing. Entonces nuestra primer charla, nuestro top 10, es la charla de Seth Godin. Igual van a estar todos en los comentarios en el post donde salga el podcast. Abajo vamos a poner las notas, vamos a poner el top 10 anotado con los links. Después tenemos una charla que es charlas de motivaciones, la segunda categoría. Y nuestro ganador para esta categoría es Simon Sinek, con su charla que es Start with Why. Bueno, me parece que la charla de Simon Sinek, si bien va en la categoría motivación, tiene también un poco de relación con la primera categoría y con las ideas estas de Seth Godin, porque lo que, digamos, en síntesis, lo que él quiere decir en su charla, que lo ha dicho en muchas otras charlas también alrededor del mismo tema, y libros y demás, es vas a marcar la diferencia, tu negocio, tu mensaje va a llegar a las personas que querés si te comunicas desde el habla del why o del para qué sería,
Entonces lo que te dice es muchas veces transmitimos o nos comunicamos con el qué o con el cómo, ¿sí? Te voy a ayudar a que, no sé, te vendo un producto para que puedas limpiar mejor el piso de tu casa, o te vendo un producto para que lo limpies más rápido y sea más fácil tu vida gracias a que este producto lo limpia mejor. Pero por ahí vamos a generar más impacto, vamos a transmitir el mensaje y vamos a generar más éxito en lo que estamos haciendo si nos comunicamos con los clientes y con las personas, no desde el piso limpio o el piso limpio más rápido, sino desde por qué querés tener el piso limpio. Porque querés que tu familia sea feliz y tus hijos puedan correr descalzos por tu casa, y querés, no sé, sos feliz en un ambiente que tenés para tu familia limpio y brillante. Bueno, si vos comunicás, es muy probable que un producto que se comunique, por ejemplo, desde ese punto, desde el para qué, desde lo más profundo, desde el propósito, conecte mejor con las personas que si uno se comunica desde lo que está por fuera del círculo, que es el qué y el cómo. Una cosa que me llamó la atención de cuando veía la votación que hicimos es que las 3 charlas que quedaron como más arriba en la categoría motivación son las de Simon Sinek, la de Daniel Pink y la de Tony Robbins. Y una cosa muy interesante es que las 3 charlas en realidad dicen cosas muy parecidas. O sea, las 3 charlas van en que lo que motiva a las personas es en realidad el motivo último, que es como una redundancia. Suena como una redundancia, pero no lo es, porque no es nada obvio. Por ejemplo, Dan Pink habla de que para las tareas intelectuales los premios económicos no solo que no ayudan, sino que empeoran la performance de las personas. Y él dice, ¿qué es lo que va a llevar a que, por ejemplo, una persona tenga un mejor desempeño en tareas que requieran pensamiento intelectual? Él dice autonomía, mastery, que sería maestría, y propósito. Y Tony Robbins también va por ese lado. Eso me pareció bastante interesante, como un punto en común. Y ahí viene... Es que tiene mucho sentido porque, o sea, si combinamos las 2 charlas, como dijo Lu recién, combinamos el ser... O sea, ¿cómo haces para ser remarkable? ¿Cómo haces para ser memorable? Y una de las cosas que más se nos graban son las que tienen que ver con nuestro porqué. Cuando encontramos otras personas que comparten nuestro propósito. Y eso llevado a la acción para uno como emprendedor significa tenés que tener claro tu propósito, entender que las demás personas tienen un propósito y hacer, digamos, lograr que de alguna forma tu propósito infunda todo lo que haces, todos los mensajes de tu empresa, la forma en la que prestas el servicio, la forma en la que construís tus productos, para que, y si encima lo haces de una forma que sea rara, como que eso es un super combo. Y también en términos de, pensando en la categoría motivación, más en la parte interna, no de comunicar, sino de uno mismo, en la motivación cotidiana, el aplicar el propósito como herramienta para mantenernos motivados en lo que hacemos es muy importante. La siguiente categoría que nos queda es relaciones interpersonales y básicamente el emprendedor en convivencia con otras personas. Y la charla que ganó en esta categoría es la charla de Brené Brown, que no me acuerdo el nombre en particular, yo lo tengo como vulnerability, pero tiene un nombre en particular. El poder de la vulnerabilidad. Ah, ahí está, exactamente. Suena como trabalenguas. El poder de la vulnerabilidad. En realidad no es un trabalenguas, vos tenés problemas para decir vulnerabilidad nada más. Vulnerabilidad. Esa es la más conocida, pero tiene 3 o 4 charlas alrededor del mismo tema, como que va desarrollándolo más. Así que bueno, ¿de qué se trata esta charla? Bueno, es gracioso porque esto no es a propósito, pero se están conectando mucho como todas las charlas. ¿Casualidad? Un poco lo que Brené Brown dice en esta charla y retomando un poco la forma en la que Seth Godin lo plantea, todas estas charlas un poco rompen con una idea común. No tenés que ser como normal, sino que tenés que ser memorable, tenés que llamar la atención. No tenés que interrumpir. En el caso de Simon Sinek no tenés que hablar de qué haces, tenés que hablar de para qué lo haces, por qué lo haces. Y Brené Brown un poco lo que viene a decir es, todas las personas tenemos estamos condicionados de alguna manera a querer mostrarnos como muy seguros. Como todo el tiempo querer mostrar como que tenemos todas las respuestas, que tenemos claro hacia dónde estamos yendo, por qué hicimos lo que hicimos, por qué estamos haciendo lo que hacemos hoy, que vamos a tener todas las soluciones cuando los problemas pasen. Y en el fondo, casi ninguna de esas cosas es cierta. Tenemos alguna idea de hacia dónde estamos yendo,
pero cada tanto dudamos, no estamos seguros de si lo que estamos haciendo lleva ahí o no. Tenemos inseguridades, creo que todos tenemos inseguridades, cosas que nos cuestan. Y un poco lo que Brené Brown dice es, en lugar de negar esa parte de nosotros, lo que tenemos que hacer es hacerlo propio. Aceptar que tenemos defectos, aceptar que no tenemos todas las respuestas y que eso sea parte de cómo nos relacionamos con los demás. Entender que los demás también tienen esos problemas y nosotros ser vulnerables frente a los otros y tratar a los demás con, digamos, como con ese cariño propio de entender que el otro también es vulnerable. Y conectándolo un poco con las otras cosas, es muy memorable ser vulnerable, porque es muy humano, porque en esa vulnerabilidad conectamos mucho con el propósito de los otros y el hecho de que en el fondo somos todas personas tratando de descifrar qué estamos haciendo. Y un poco en esa charla creo que Brené Brown logró poner la palabra exacta para ese fenómeno que es, tenemos que ser vulnerables y ver que en esa vulnerabilidad no hay un defecto, sino una posibilidad. Sí, también está basada en la idea de que todos tenemos, o sea, ella lo dice así, ¿no? Estamos aquí para conectarnos. Todos necesitamos conectarnos y cuando tenemos vergüenza, ella habla mucho del concepto de la vergüenza y dice, cuando tenemos vergüenza es porque tenemos miedo a no conectarnos, tenemos miedo a no ser aceptados, tenemos miedo a no ser lo suficiente. Eso se aplica en la vida de cualquier ser humano, pero también cuando uno emprende, el tener miedo como a no ser lo suficiente, a no tener las suficientes ideas o conocimientos o lo que sea, hace que uno por ahí se recluya y no sea lo suficientemente vulnerable como para, como hablamos en otros capítulos, por ejemplo, animarse a conectarse con personas que admira, animarse a conectarse con pares y ser vulnerable y compartir los problemas. Bueno, vos sabés que de la charla de Brené Brown me hace acordar un amigo que quiero mucho de Buenos Aires, que es fanático de la charla, la ve todo el tiempo. Y es una persona muy vulnerable. Y es muy fácil terminar hablando con él de temas profundos. Es una persona que tiene la capacidad de que vos empezás a hablar con él y terminás hablando de tus sentimientos, de cómo te sentís, de dónde estás en la vida. Y se generan conversaciones muy copadas y es porque él siempre comienza vulnerabilizándose. Él siempre comienza por decir, no me estoy sintiendo bien por esto o me está pasando el otro. Y no tiene inseguridad en decírtelo. Está siendo absolutamente abierto. Y yo lo he probado en distintas áreas de mi vida, en distintas conversaciones. Y es como que a la gente muchas veces le parece raro, pero en el fondo si uno lo hace de manera consistente, termina por abrir como un camino entre vos y esa persona. Claro, aparte es... O sea, creo que esto de la vulnerabilidad no es una técnica, o sea, no es algo que vos puedas como fingir ser vulnerable. El efecto está en cuando sos verdaderamente vulnerable y te mostrás... Como digo, no quiere decir tirarte abajo todo el tiempo o todo el tiempo estar hablando de tus sentimientos. Quiere decir ser transparente hacia los demás. Mostrar cómo sos, que tenés cosas muy buenas, que tenés cosas que tenés que resolver. Y creo que si viéramos que en la vulnerabilidad hay algo muy bueno, la vida sería muy, muy fácil para muchas personas. Una cosa que, ahora que estamos haciendo el trabajo de mentoreo 1 a 1 con emprendedores, más de una vez yo les recomiendo, anda a hablar con tus clientes. Anda a hablar o con la gente con la que te gustaría trabajar. Y muchas veces es como que se lo posterga o se lo trata de patear porque en el fondo hay miedo a ser vulnerable. Es como que no quiero ir a hablar con mis clientes porque no me siento seguro de qué les voy a ofrecer, qué les voy a decir, qué pasa si meto la pata. En cambio, si somos vulnerables, hacer esas cosas es más fácil. Entonces, esta charla de Brené Brown es nuestra tercera charla en el top 10. La cuarta categoría es impacto social de los emprendedores o de las empresas, responsabilidad social empresaria, etc. Y la charla que ganó es una charla de Michael Porter, que para quienes no lo conocen deberían conocerlo. Es uno de los grandes padres de la estrategia moderna, estrategia de negocios. Bueno, Michael Porter, más allá de su extenso trabajo en estrategia, tiene una charla de TED que se llama ¿Por qué las empresas? A ver, estoy tratando de traducirlo al español como en vivo, pero es algo así como ¿por qué las empresas son las que tienen que solucionar los problemas sociales? El tema es que la premisa de la charla, y esta es una conversación que hemos tenido muchas veces,
dentro de Superhábitos y con un montón de emprendedores de la comunidad, lo que dice Michael Porter es: ¿cuáles son los problemas que tienen hoy en día las organizaciones sociales que están tratando de enfrentar los problemas sociales? ¿Sí? Voy a decir sociales muchas veces en los próximos 5 minutos. El problema que tienen es que dependen de empresas que les den fondos, que las soluciones no son autosustentables, entonces son muy difíciles de escalar, y que se están apoyando mucho en los voluntarios, que si bien, y nosotros hay un montón de gente que trabaja en organizaciones que es parte de la comunidad de Superhábitos, pero como no pueden vivir de eso, no pueden poner todas las energías, no pueden activar todo su potencial hacia la organización social, porque tienen que estar pensando al mismo tiempo en cómo van a hacer para darle de comer a sus familias, cómo van a hacer con el trabajo o con la universidad. Lo que dice Porter en esta charla es: las empresas, el paradigma de los emprendedores, ¿sí? Esto de crear valor, hacérselo llegar a las personas y hacerlo de una forma en la cual la persona, o sea, el servicio es autosustentable, ¿sí? Todas las empresas logran seguir haciendo lo que hacen gracias a las ganancias que producen. Entonces, lo que dice, el paradigma, las herramientas que tienen los emprendedores y los empresarios es lo que tenemos que llevar a los problemas sociales. Y es algo que nosotros hemos conversado muchas veces cuando decimos que esto de emprendedor social o de emprendimientos sociales es un concepto que está muy de moda, pero que en realidad todas las empresas son sociales, porque todas las empresas en alguna medida se dedican a resolver problemas. Algunas empresas harán problemas que le sirvan a mucha gente que, por ejemplo, tenga pocos recursos hoy en día, y algunas resolverán problemas de un grupo más chico de gente, pero todas se dedican a lo mismo. Y un poco esta charla muestra con un montón de casos prácticos por qué las herramientas que tienen las empresas son lo que hay que llevar para resolver los problemas sociales. Entonces, esta charla de Michael Porter, que nos vino al pelo, es nuestra charla número 4 en el top 10. La categoría número 5 es una categoría muy nuestra, es muy peleada también, que es la categoría hábitos. Y dentro de la categoría hábitos, de todas las candidatas que había, que eran varias, de hecho tenemos en la mención de honor, ganó la charla de Graham Hill sobre, no sé, no me acuerdo el título, que es cómo tener menos... El título es Menos cosas, más felicidad. Que no sé cómo lo tradujeron a español, pero creo que sí, quedó así. sí. Menos cosas, más felicidad. Mi momento de miradas en el panel. La charla de Graham Hill fue otro ejemplo de charla que cuando la vi, mientras revisaba la lista de charlas de TED que vi hasta ahora, la vi y pensé, esta charla cambió todo. Como que esta charla fueron... ¿Cuánto dura? Creo que... 5 minutos. 5 minutos, 8 minutos, no sé. Fueron 8 minutos que me acuerdo que los vi, me acuerdo dónde estaba, y me acuerdo que la terminé de ver, y retomando un poco como lo que decía Seth Godin de que automáticamente lo querés compartir. Me acuerdo que la vi, la terminé de ver, me di vuelta y estaba mi papá ahí cerca y lo agarré y le dije, tenés que ver esta charla, tenés que verla ya. Y lo senté y le di play a la charla de vuelta. Y La mostraste en... Sí, me acuerdo, la vimos todos ahí. claro, porque ese día como que apenas la vi, cada persona que me cruzaba le decía, no, para venir, tenés que ver esta charla. Y eso fue, estábamos acá en la casa, estaba Santi, estaba Guada, estaba mi papá. Y ese mismo día por la tarde apenas la vi a luz, fue como, no, tenés que ver esta charla, esto va a cambiar todo. Y efectivamente la idea básica de esa charla que es, o sea, después con el tiempo aprendimos que era el minimalismo, en ese momento no teníamos ni idea, pero la idea básica es, tal vez tener menos cosas te libera tiempo y te libera dinero para poder hacer cosas que te importan más que tener objetos, que tener una casa más grande o que tener más muebles. Y ese pensamiento lo empezamos a llevar primero a la práctica, digamos, dentro de nuestra casa, que hicimos un montón de cambios físicos. Después eso se transformó como en el minimalismo y eso, bueno, Lu ha escrito muchos artículos sobre eso últimamente. Es como una cosa que tiene mucho que ver con cómo diseñamos nuestro estilo de vida. Y eventualmente la idea era tan fuerte que también la empezamos a llevar a las actividades. Como estamos haciendo actividades de más. Y entonces una charla chiquita con una idea súper simple, explicada perfecto, le sugiero a todo el mundo que la vea, se transformó para nosotros en una cosa gigante. Y eso me hizo pensar en qué fuertes que son las charlas de TED en términos de inspirar. Y qué importante que es cuando uno escucha algo y te resuena y te parece importante llevarlo a la práctica, porque esos 8 minutos cambiaron un montón de cosas en cómo vivimos. Creo que todos nosotros hoy en día. La siguiente categoría es
charlas sobre el futuro y me pareció, como yo definí arbitrariamente. Ay, Dios mío, estamos con las palabras. Como yo elegí arbitrariamente la categoría, la definí puse charlas sobre el futuro y no era bastante claro de qué estaba hablando. Así que me di cuenta, pero pensé, bueno, que sea lo que Dios quiera y que cada uno interprete. Pero a mí me pareció una muy buena categoría porque TED, entre los muchos beneficios que tiene, uno es, hay gente explicando cómo van a ser las cosas. De hecho, hay muchas charlas sobre cómo van a ser las cosas en 10 años, 15 años, o qué tecnología va a haber. Entonces, me parece que fue una categoría bastante arbitraria, pero que estaba buena. Sí, y además vamos a decepcionar a todos porque, porque la charla que ganó, en realidad, es una charla que no habla del futuro en el sentido de tecnología del futuro, porque me acuerdo que hay charlas sobre cómo van a ser las ciudades en el futuro, cómo va a ser el crimen en el futuro, cómo va a ser, no sé, Internet en el futuro, la seguridad en Internet en el futuro también. Sin embargo, la charla que ganó, casi que por default, porque no había muchas charlas votadas para esta categoría, es una charla de Hans Rosling, que es un... Hans Rosling. No. Rosling. ¿Es suizo o sueco? No sé. Es una persona habitante de un país nórdico, podemos decirlo, que trabaja con estadísticas fundamentalmente. Tiene 2 charlas de TED, una de 2007 creo y una de 2010, en las cuales lo que hace básicamente es analizar los datos. Y a mí personalmente me encanta cuando la gente va a los datos y a las estadísticas, porque nos hacen entender realmente cuál es la situación. ¿En serio? No había notado que... ¿No habías notado? No había percibido que ese tema te parecía interesante. Ah, sí, bueno, está bien. Sí, yo suelo quejarme mucho acerca de la falta de rigurosidad con que se charlan los temas en la vida diaria. Y entonces me pareció muy interesante como esta charla, porque la charla muestra estadísticas sobre el tercer mundo, particularmente habla mucho de mortalidad infantil, expectativa de vida y la evolución de esas estadísticas desde 1960 hasta 2010. Y me parece muy interesante respecto de cómo vemos que va a ser el futuro del mundo. Porque pues, el mundo está mejorando, está empeorando, el mundo se está yendo directo hacia la destrucción, la gente vive cada vez peor, hay cada vez más pobreza o no. Y esta charla me pareció muy interesante en ese sentido. En la charla básicamente es este tipo que habla un mal inglés, como yo, y que habla de... Como nosotros pronunciamos su nombre. Como nosotros pronunciamos su nombre. Él habla inglés, pero se le entiende. Y habla acerca de la evolución de estas estadísticas, particularmente en África, hace mucho énfasis en África, pero también habla de países del tercer mundo, digamos. Y él justamente dice que está mal hablar de países del tercer mundo, porque muchas veces cuando se habla de países del tercer mundo se habla de condiciones de vida, y él en un gráfico te muestra que en realidad estadísticamente las personas viven mejor en todo el mundo, y mucho mejor, y eso está mejorando cada año. Y eso me pareció muy interesante como una perspectiva de ver a futuro cómo es el mundo, entender de que por ahí nosotros tenemos la impresión de que ya en África está todo igual, en todos lados está todo igual, y la verdad es que no está todo igual. La verdad es que hay mucha gente trabajando. Bill Gates, por ejemplo, es un gran ejemplo de eso. Hay mucha gente que está trabajando en África y en realidad las cosas están siendo mejores. Bueno, hay otra charla, la quise buscar para esta categoría, pero no la encontré, no me acordaba el nombre, pero es una charla donde afronta el mismo problema. Dice, las personas, sobre todo si prendés los noticieros, todo el tiempo está esto de que todo es terrible, que el mundo está al borde del colapso, y nos encanta ver películas y leer libros que hablan como de un futuro distópico donde todo va a ser tipo un desastre, y un tipo mostraba cómo la humanidad, a medida que ha ido avanzando, siempre se predecían estos grandes desastres, pero siempre hay personas que encuentran una nueva vuelta de tuerca, algo que no habíamos visto, para ir solucionando esos problemas. Y el ver eso reflejado en estadísticas es como que es un mensaje de esperanza para aquellos que quieren hacer cosas y que por ahí se sienten como que se los tira abajo con todo este mensaje apocalíptico alrededor. Son charlas que hablan del futuro con una visión de esperanza, viendo cómo se solucionaron problemas antes y cómo eso trajo resultados súper concretos y que es lo mismo que podemos esperar de hacer cosas ahora. Este es un podcast muy dinámico. Estamos pasando por las charlas muy rápidamente. Pocos minutos para que puedan llevarse toda la información posible. ¡Adrenalina! ¡Tan, tan, 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 tan!
¡Descontrol! Tan, 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 tan. No, Mati, no hay descontrol. Son las 9 de la mañana. La siguiente categoría es experiencias y personas inspiradoras. Yo tengo anotado acá en mi apunte que la ganadora es la charla del pibe del cuello, que es una charla que yo no vi. Yo quería que gane una de David Blaine, que es un mago norteamericano que aguantó la respiración 17 minutos y es uno de mis ídolos personales, pero lamentablemente no todo el mundo tiene tanto criterio y ganó la charla del pibe del cuello. Bueno, el pibe del cuello es Joshua Prager, que es un periodista norteamericano, si no me equivoco. Y de vuelta dijimos, están muy buenas las categorías porque reflejan cosas que en TED se pueden encontrar en mucha cantidad. O sea, hay muchas historias inspiradoras en TED. Y así como sirve para ver el futuro, también sirve para tener como un poco de una mirada interna sobre un montón de situaciones que uno no vive. Cómo se vive, no sé, los problemas de raza en Estados Unidos. Cómo se vive el tema económico. Por ejemplo, hay muchas charlas de gente de África hablando sobre el problema económico. No un europeo hablando sobre cómo es la economía en África, sino alguien de África hablando sobre cómo lo ven. Entonces, hay un montón de charlas que dan una perspectiva que uno no esperaba y te inspiran bastante. Y esta charla a mí me pareció muy interesante. El nombre de la charla es ¿Cómo encontré al hombre que me rompió el cuello? Ese sería el nombre de la charla. Este periodista, digamos, norteamericano, en un momento estaba, ahora no me acuerdo en qué país, pero en un país de Medio Oriente, ¿sí? Su familia estaba viviendo ahí, y en un accidente de tránsito, un camión se lleva, voy a dar los datos muy en general, porque no los recuerdo específicamente, pero hay un accidente de tránsito donde un camión choca el auto donde iba él con su familia. La persona que estaba en el camión, o sea, mueren un par de personas. El conductor del camión... ¿Muere su familia? Creo que no. No estoy completamente seguro, pero creo que no. Pero el conductor del camión, o sea, muere porque fue un accidente grande. Creo que es como que un colectivo choca un auto. Un bus, digamos, choca un automóvil. El tema es que mueren varias personas. El que da la charla, que es Joshua Prager, se le quiebra el cuello, con lo cual entra como en un periodo de... Creo que queda como sin poder moverse, pierde la movilidad durante, que yo diga, 15 años, una cosa así. ¿Cuánto? Como 10 años, 15 años, hasta que logra como volver a caminar. Y cuando logra volver a caminar, no es que vuelve a caminar, digamos, de manera normal, sino que vuelve a caminar con un montón de inconvenientes, claro, de problemas. De hecho, como que da la charla sentado y llega a la charla con el bastón. El tema es que este accidente ocurre, como les digo, en Medio Oriente, y de ahí él se va a vivir a Estados Unidos. En Estados Unidos él hace como toda una carrera como periodista, le va muy bien, y en un momento como que él tiene los recursos para empezar a buscar a esta persona. Entonces busca los registros del diario, averigua el nombre de esa persona, a partir de ahí hace una investigación para ver a dónde vivía esa persona. Y él un poco... O sea, como buen periodista, la historia es una narración de todo lo que le va pasando, las dificultades para superar la incapacidad que le queda después del accidente. O sea, cómo fue superar esa incapacidad, cómo fue empezar a trabajar con esa incapacidad, cómo fue avanzando y cómo llega ese momento, cómo es la investigación, las emociones que él va sintiendo y cómo es el momento en el cual él llega a la casa de esta persona. Sí, ese es como el gran momento de tensión de la charla. Y es como que él habla todo el tiempo de el enojo que sentía respecto a esta persona. Las emociones, obviamente muy fuertes, porque era una persona que había cometido... algunos dirían, le cambió la vida. Algunos pueden decir, le destrozó una gran parte de su vida. Entonces, llega ese día... Y cuenta el momento donde entra a la casa y tiene la oportunidad de hablar con esta persona. ¿Y qué le dice? Y no voy a decir nada más porque es como que es muy fuerte y lo dice perfecto. Pero esa fue la charla que yo apenas terminó. No solo tenía los ojos llenos de lágrimas, sino que pensé que es probablemente la mejor lección de proactividad que he visto. La proactividad es un hábito fundamental. Es el hábito 1 dentro de los 7 hábitos de las personas efectivas.
nosotros sabemos qué es lo que puede hacer la diferencia en cualquier situación. Y esa charla apenas terminó, pensé, esta es la mejor charla sobre proactividad que vi en toda mi vida y la recomiendo absolutamente. La siguiente categoría es creatividad. Yo pensé que iba a haber más charlas votadas para esta categoría, pero no. La que terminó ganando es la charla de Tim Brown, que es el CEO de... Yo digo CEO a veces, pero a la gente no le gusta. Es como cuando digo MBA. El otro dije MBA y todos miraron con... tengo que creer que todos los que miran con esa cara, nadie es del ambiente de los negocios y no saben que sí se dice MBA. Por más que esté mal de origen. O sea, es una expresión que se usa. Vos charlas con gente y dices, no, es un MBA. Pero bueno, no importa. Ellos no tienen por qué saber esas cosas. Tim Brown es el CEO de IDEO, creo que se llama la empresa. Que es una empresa... Es como la empresa más creativa que hay. Como si vos pensabas que Apple era la empresa más creativa que... Estás absolutamente equivocada. IDEO es una empresa que funciona... Es como que debería ser un podcast por aparte de esa empresa. Porque la empresa es lo siguiente. Juntan gente de distintas profesiones. Por ejemplo, van a agarrar un físico nuclear, una maestra de jardín de infantes, un poeta, y son todos empleados así. Todos los empleados de la empresa son como gente de ramas muy distintas y juntan esos equipos para generar soluciones innovadoras, pero absolutamente innovadoras. Entonces los tipos, por ejemplo... O sea, los contratan para que generen las soluciones. Son parte de la empresa en realidad, son como empleados. Ok. Pero son todos de distintos backgrounds muy distintos. Y se dedican a generar soluciones innovadoras a problemas, a generar prototipos y cosas así. Por ejemplo, la idea del mouse se le atribuye, o sea, se atribuye que Apple lo contrató a... Pero bueno, la historia de dónde surge el mouse es muy polémica. O sea, las otras empresas pueden contratar a IDEO para decir, necesitamos solucionar algo que tenga que ver con esto. Claro. Y IDEO genera la solución. Que en el caso de Apple seguro que puede ser que haya habido, por ejemplo, un contrato de confidencialidad de que si lo hizo o no IDEO no se publique, por ejemplo. Sí, claro. O por ejemplo, hay una charla de IDEO que es sobre cómo diseñaron un carrito de supermercado, no me acuerdo, pero que lo hacían súper loco el carrito. Es muy interesante. Y Tim Brown es como la principal persona a cargo. Entonces, en la charla él habla a los diseñadores y habla del design thinking. Porque él empieza hablando y dice, bueno, cuando vos pensás en diseño, y yo estaba pensando cuando veía la charla en mi celular, como el diseño cada vez es más minimalista, como el diseño se ha llevado a las pequeñas cosas del día a día. Es decir, de repente vos tenés una tetera, no sé, estoy pensando en eso, como eso es típico de Buenos Aires. Dijimos todas las palabras raras como en un solo episodio del podcast, como tetera, arbitrariamente, vulnerabilidad. Institutriz. En Buenos Aires te venden mucho los recuerdos que son como por ahí vacas, o se ha puesto mucho en moda vender recuerdos que son como cosas autóctonas con diseño minimalista, por ejemplo. Entonces es una vaca con diseño minimalista. Y cosas así. Y entonces él dice, bueno, el diseño se ha abocado mucho a estas cosas en los últimos tiempos, pero en realidad hay que volver a pensar el diseño y llevarlo a las grandes cosas. Es decir, a pensar las grandes soluciones para el mundo. Entonces, él empieza a hablar de cómo la forma en la que se piensa el diseño puede colaborar a generar grandes soluciones para el mundo. Entonces habla de varios principios. Por ejemplo, dice, el diseño empieza por las personas, por ejemplo. Y a partir de eso, la Luz se está divirtiendo en el podcast de hoy, bostezando. Y empieza a hablar de eso. Y me parece una charla muy interesante. Cuando dice que empieza por las personas, ¿se refiere a que todo diseño tiene que estar hecho en función de las personas? Sí, claro. Ok. Sería básicamente eso. Sería en realidad me pareció muy similar a la idea de que cuando vos decís que un emprendimiento empieza por las personas también, por tus clientes, cuando vos haces el camino inverso, o sea, en vez de pensar de qué quiero vender, a quién se lo vendo, pensás en qué quieren las personas, a qué creo. Bueno, exacto. Sería algo por el estilo. No sé mucho de diseño en sí, no es mi especialidad, pero el tipo tira tips muy puntuales y es realmente muy amena la charla, me pareció muy divertido. Bueno, como para complementar la idea esa que vos decís, hay una charla de un tipo que se llama David Pogue, que es un periodista sobre tecnología, que tiene una charla que se llama La simplicidad vende. El tema es que toda su charla es sobre cómo el mejor diseño es aquel que entiende lo que las personas hacen y lo hace simple en función de eso. Hace un diseño simple en función de las personas.
Tenemos una mascota del podcast y tiene las uñas muy largas y hace mucho ruido. Bueno, entonces ya tenemos nuestras primeras 8 charlas de nuestro top 10. Y por último, habíamos definido 8 categorías, habíamos definido, suena mucho más democrático que había definido yo, 8 categorías. Cualquier buen gobierno demagógico después lo va a decir en plural, así que vas bien en tu camino a ser un dictador. Y sin embargo, como siempre quedan un par de charlas que estaría bueno mencionar, tomé las charlas que habían sido más votadas pero no habían entrado porque habían competido en la categoría con otra. Y quedaron las 2 charlas, mención de honor, que podemos charlar de las 2 juntas, me parece interesante. Que son, la primera es la charla de Andy Puddicombe. ¿Cómo se pronuncia? Andy Puddicombe. Una de las cosas que pensaba mientras veía las notas para el capítulo era, la vamos a pasar re mal tratando de pronunciar todos los apellidos. O la van a pasar re mal ellos escuchando su apellido Sí. mal pronunciado. Es la charla de Andy Puddicombe y la segunda es la de Amy Cuddy. La primera es acerca de meditación, meditar. Es una charla que creo que tuvo mucho éxito, creo que se difundió mucho. O sea, he encontrado muchas personas que me han hablado de la charla por afuera. Y la segunda charla es acerca de power posing. Bueno, creo que la charla de Andy Puddicombe o Puddicombe o Puddicombe, cualquiera que sea como la pronunciación correcta del apellido, fue la primer charla que lograba explicar la meditación de una forma simple, entretenida y concreta. Como que hay un montón de gente que habla de meditación. También hay un montón de prejuicios sobre meditación y de hecho cada vez que hemos escrito sobre ese tema, una gran parte de los posts se va en hay que combatir los prejuicios sobre la meditación. Y esta charla son 10 minutos. De hecho el nombre de la charla es lo único que hacen falta son 10 minutos. Y él logra explicar perfecto que la meditación se trata de estar presente en el momento, de tener como un cierto nivel de control sobre tus pensamientos, pero que ese nivel de control no quiere decir eliminarlos completamente, tampoco quiere decir enfocarte en uno furiosamente, sino quiere decir tomar conciencia que estás pensando y dejar que las cosas fluyan, estar presente, ver cómo se dan las cosas a tu alrededor y qué es lo que está pasando en tu interior. Y lo explica con un ejercicio haciendo malabares. Así que creo que ese fue el poder de esa charla y por eso corrió tan rápido, porque todos hemos escuchado hablar de la meditación. Pero fue la primera charla que de forma concreta respondió a la pregunta de qué se trata, cómo lo hago. Y encima no solo lo dijo concreto, sino que te explicó cómo hacerlo en 10 minutos. Es muy interesante porque realmente logra sintetizar qué no es la meditación. Yo pensaba, cuando hablas con gente que empieza a meditar, me cuesta poner la mente en blanco. Y no tenés que poner la mente en blanco, eso es lo que no tenés que hacer. Obviamente hay muchos tipos de meditación, pero para la meditación práctica, para una persona occidental que está empezando a interesarse en el tema y quiere un poco más de... Una cosa que siempre pensé de esa charla, que nunca entendí, es porque él habla de un estudio de Harvard en el cual se menciona que las personas pasan el 43% de su tiempo o 45% de su tiempo en pensamientos. Divagando. Hay una expresión que es como hablándose a sí mismos. ¿No? ¿Nadie? Divagando. Bueno, hay una expresión que es como estar rumiando algo. Rumiando, es como, estás como todo el tiempo masticando un pensamiento. Los psicólogos le llaman el concepto de rumiar a eso de estar todo el tiempo masticando. Es un concepto psicológico. Ah, bueno, soy más intelectual de lo que pensaba. Bueno, de ahí lo debe haber escuchado la Guada, seguramente. Estás rumiando el 43% del tiempo las personas. Lo que yo siempre me pregunté es cómo hicieron ese estudio. Es algo que no entiendo. Me encantaría verlo y comprarlo. Pero suponiendo de que fuera un estudio riguroso científicamente, es muy interesante. Porque la nota, que es la forma en la cual él te hace entender lo importante que es meditar, es nos pasamos la mitad de nuestra vida pensando en cosas que pueden pasar, pasaron, o no. Todo el 43% del tiempo. O sea, que de hecho, o sea, cuando uno lo piensa en la práctica, no sé cómo hicieron el estudio, pero es muy posible. Porque es muy fácil dejarte llevar mientras estás haciendo una cosa, estar pensando en la que sigue, mientras vas en el colectivo, que estés pensando en qué voy a hacer cuando llegue a mi casa, qué me pasó hoy con mi jefe. Es muy fácil que la cabeza, digamos, se te vaya
y estés pensando en otro lado. Así que puede ser 43%, no me suena tan loco. Bueno, yo le sumo un dato que va a ser más impactante esto del 43% del tiempo. Este dato no tengo las pruebas científicas, pero lo aprendí de mi profesora de yoga. Digamos, según ella, teóricamente, estamos bombardeados por 1000 pensamientos por segundo. Entonces, si pensamos en eso, es lógico que vamos a pasar mucho tiempo pensando porque estamos todo el tiempo bombardeados por un montón de pensamientos, o sea, 1000 por segundo. Entonces, si pensamos en la meditación, si bien el ideal es poder poner la mente en blanco, eso es como una forma de meditación que es la ideal teóricamente, para comenzar es muy importante aprender esta forma de meditación de mindfulness, que es lo que es el tipo de meditación del que se habla en la charla, porque primero, para vos poder poner tu mente en blanco y realmente despegarte de los pensamientos y dejar ir, primero tenés que ser capaz de manejar esos pensamientos. Tenés que ser capaz de estar en el momento, aceptar los pensamientos que vienen y dejarlos ir, o elegir cuál quedarte y cuál no quedarte de esos 1000 pensamientos por segundo que te están bombardeando. Entonces, con esos datos, por ahí es más impactante todavía el poder que tiene la meditación como ejercicio para tomar el control de qué pensamos y qué no pensamos, y para, no vamos a dejar de pensar, pero sí para elegir qué pensar, o tener un poco más de control sobre eso y estar en el momento. Sí, que de hecho yo pensaba que hay muchas veces en que hace un par de meses empecé a encontrar mucho el valor de rumiar cosas constantemente, problemas, por ejemplo, intelectuales interesantes, que yo tengo que cumplir con una fecha en particular, con un problema que no entiendo o cuya solución no veo, y entonces me voy a pasar, qué sé yo, 3 días seguidos en los cuales estoy caminando, porque yo suelo hacer eso, voy caminando tipo sin hacer nada, con una lapicera, pensando. Y es cierto, y ese es un estado muy productivo, pero el tema es que la verdad es que te agota en algún momento. O sea, vos no podés vivir de esa forma. No puedes vivir constantemente de esa forma. Y la charla de nuestro amigo Buddhicombe es una excelente forma de empezar a taclear ese problema. Nuestra segunda charla es la charla de Amy Cuddy, que creo que debería, si hubiera un premio como a la charla más práctica de TED, no sé si estaría muy en el borde de la charla más práctica y con resultados más rápidos que he visto. La charla básicamente es una profesora de Harvard, ¿no es cierto? Sí. Que a través de su historia y la historia de una alumna de ella, habla acerca de el poder de las posiciones, el poder de la postura sería en realidad. Hay una frase que la leí el otro día en un libro y me indigné porque ya nadie está de acuerdo con eso, que decía los pensamientos llevan a las acciones. No, ¿cómo era? Uy, mira, me lo olvidé. Pero básicamente decía, como los pensamientos determinan las acciones y los sentimientos, digamos. Y en realidad lo que esta charla dice es, no, vos con tus acciones podés determinar tus sentimientos. ¿Qué es el camino inverso? Creo que era Los secretos de una mente millonaria. El libro, no me acuerdo. Pero básicamente eso, es decir, a través de elecciones conscientes de tus posiciones y de tus acciones, vos podés cambiar la forma en la cual te sentís. Que de hecho la charla se llama, castellanizándola, se llama cómo tu lenguaje corporal le da forma a quién sos o a cómo sos. Claro, bueno, se podría haber dicho el título de la charla y era suficiente explicación de todo lo que dije recién mal. Pero básicamente ese es el concepto. Entonces ella, por ejemplo, habla de las posiciones de poder. Las posiciones de poder son formas de pararte que detentan poder. Por ejemplo, ella habla de la Wonder Woman position, que es básicamente, ¿se acuerdan del dibujito animado de la Mujer Maravilla? Que se paraba como, como no tenemos un video para mostrar, sería mucho más simple. Tiene como las piernas abiertas, ancho de hombros o un poco más. Claro. Y las manos en la cadera. Para atrás. Y bien recta y con el pecho bien afuera, digamos. Con el pecho. Entonces, lo que ella dice, si vos te pones, creo que dice 2 minutos, si vos te pones en esa posición durante 2 minutos, vas a tender a sentirte más confiada. Y utilizan experimentos científicos para demostrar que eso realmente es así. Que las personas que toman posiciones de poder tienden a sentirse más poderosas. Y las posiciones de poder son
las posiciones básicamente expansivas. O sea, todas las posiciones en las cuales vos ocupas más espacio, por ejemplo. Si vos te sentás, te reclinás en una silla y apoyas los brazos atrás de las sillas que tenés al lado, estás expandiéndote, estás ocupando más espacio del que ocuparías si, por ejemplo, estás con los brazos cruzados. ¿Ves? Cruzar los brazos es todo lo contrario a una posición expansiva, por ejemplo. Claro, entonces habla de cómo hacer esos ejercicios, porque el otro ejemplo que da es el clásico, ¿no? Que es instintivo y es lo más primitivo que hay. Por ejemplo, la típica persona que está ganando una maratón y que gana y levanta los brazos hacia arriba o abre los brazos como a la altura de los hombros y los abre de par en par. Y lo que ella dice es, si pones en práctica esos 2 minutos, antes, por ejemplo, de enfrentarte a alguna situación, no sé, una entrevista laboral, una exposición en público y demás, te vas a sentir, o sea, vas a ir modificando cómo te sentís, la seguridad que tenés y también lo que transmitís hacia afuera de esa seguridad, digamos. O sea, no es que tenés que estar en posición Mujer Maravilla mientras das una charla o una clase, pero es un ejercicio que ella sugiere hacerlo en el baño 2 minutos antes de entrar a la clase, por ejemplo. Claro, y no dice como simplemente te sentís mejor a nivel emocional, sino que hacen estudios físicos de hormonas que tienen que ver con la seguridad. Si cuando una persona se siente segura, cuáles son las hormonas que se liberan, ¿sí? Qué pasa a nivel químico en el cuerpo, y muestra que estas posturas, esta forma de utilizar el cuerpo, genera también cambios a nivel químico. Entonces, no es que ella tampoco en la charla dice tus pensamientos no influyen sobre tu postura o sobre cómo te sentís. Lo que dice es, así como tenés un camino para lograr esto, que es que empezás a sentirte mejor, hacer cosas obviamente para confiar más en vos mismo, el otro camino también funciona, y si usás los dos, ahí es donde vas a tener como resultados más rápidos. Claro, yo creo que eso sintetiza mejor la idea. Pero sí, es muy interesante y es muy práctico. Yo lo uso, durante mucho tiempo lo he usado y la verdad es que te cambia mucho, y a la medida en la cual uno se acostumbra a tener el hábito de ponerse de una forma expansiva normalmente en los ambientes sociales o cuando estás en lugares comunes, es de mucha ayuda para sentirte más confiado y estar más tranquilo también. Y también ayuda el hecho de no solo el power posing, o sea, la pose esta de poder expansiva, sino a entender la utilidad y el poder que tiene el lenguaje corporal para entenderlo y para usar las herramientas para las situaciones a las que nos enfrentemos y lo que queramos hacer. En este caso, el ejemplo de la charla es este, ¿no? Como la posición de poder, pero en realidad es como que hay un abanico enorme de cuestiones vinculadas al lenguaje corporal y cómo podemos usarlo para mirar a otros y entenderlo y poder vincularse mejor y para poder ir trabajando cosas en uno mismo. Así que esa era nuestras últimas 2 charlas del Top 10. Tratamos la verdad que hay miles de charlas de TED súper interesantes, y tratamos de agarrar algunas de las más representativas. Podríamos hacer otro día un capítulo. Hay que agradecerle a Fede. Fede fue el que nos dio la idea, ¿no? Sí. Fede es un suscriptor que le dio la idea a Mati de hacer nuestro top 10 de las charlas de TED. Su mail decía una idea casi genial. Así que se tenía bastante confianza y bueno, nos vendió la idea a nosotros también. Sí, y estuvo muy bien y fue muy divertido. Además, como volver a revisar como charlas que hace mucho tiempo que no veía. Así que nada, esperamos que les haya servido. Como siempre, les agradecemos por haber pasado este rato con nosotros. Les pedimos por favor que se suscriban a iTunes y nos dejen una reseña chiquita, aunque sea que diga, no sé, me pareció horrible, Lu me cae mal, a mí también me cae mal, así que no se preocupen, pueden ponerlo. Y que sea algo muy chiquito, la verdad que nos suma y nos ayuda muchísimo. Así que les agradecemos mucho y nos vemos el próximo episodio.